Hey, muy buenas noches para todos, buenas tardes. Bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Un placer para nosotros desde Cartagena recibirles a todos. Bueno, vamos a iniciar esta charla, esta reunión el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, de verdad, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos que tus planes son de bienestar. Sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes cosas buenas para nuestra vida, Dios de la gloria. En este tiempo, Señor, queremos colocar en tus manos esta reunión, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tocando, ministrando, trayendo sanidad, paz, gozo, alegría al corazón de cada una de las personas que están conectadas acá. Darle la gloria y la honra al Señor, alabar su nombre y bendecirle. Le damos gracias porque podemos cada día respirar y saber que Él está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, jóvenes, personas que nos están acompañando, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado especial para darle entrada con un abrazo especial. Queremos invitar a Mauricio Montión, una persona que conocimos aquí en Cartagena y con una bendición muy grande para nosotros. Y hoy nos acompaña Mauricio con una palabra de Dios para cada uno de los jóvenes en esta noche. Así que, Mauricio, bienvenido, te damos la bienvenida y Muchas bueno, gracias. estás allí de una con todos directamente. Amén. Gracias, gracias. ¿Me escuchan todos bien? Levante el dedo gordo, por favor. ¿Me escucha bien? Ok. Le voy a pedir, por favor, que silencie su micrófono y que pueda tomar notas de las preguntas que puedan ir surgiendo. Al finalizar vamos a tener unos minutitos, si es que el tiempo nos permite, para responder preguntas, ¿no? Así que bueno, gracias una vez más a nuestros hermanos. Gracias, Miguel. Gracias, familia de la ICCC de Cartagena. Tuvimos el privilegio y la bendición de estar con ustedes el año pasado allí. Bueno, nos vimos esta vez, este enero otra vez, allí en Bogotá. Qué bueno verles nuevamente. Yo les agradezco por esta invitación. Siempre cuando me invitan a hablar de estos temas que atañen a nuestras relaciones, a nuestra sexualidad, a mí me encanta porque tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mi vida. Para darles una brevísima introducción, junto a mi esposa Daniela somos directores del Ministerio Restauración, con sede en Córdoba, Argentina. El ministerio lleva ya 20 años, este año cumplimos 20 años ayudando, apoyando, trabajando en esta área de sanidad emocional, relacional y sexual. El Ministerio de Restauración surge a partir de mi propia sanidad, de mi propia restauración, de la homosexualidad, de la adicción sexual, el haber encontrado sanidad de los efectos tóxicos del abuso sexual. Fue tan impresionante la libertad que Dios trajo a mi vida, que fue esto lo que me impulsó a consolar a otros con el mismo consuelo con el cual fuimos consolados. Así que así nació el Ministerio de Restauración a medida que yo comencé a compartir lo que Dios estaba haciendo en mi vida y tuve la posibilidad de ser entrenado, ir a un seminario en Estados Unidos y en el año 2000 cuando regreso, luego de mi entrenamiento, comienza el Ministerio de Restauración que ya se ha desarrollado en diferentes países y lugares. Así que estoy aquí no porque he ido a un seminario, no porque tenga un título de psicólogo, de pastor o de profeta o lo que fuese, sino estoy aquí porque he experimentado la gracia y la misericordia y el poder divinos en esta área de la restauración de mi sexualidad, de mis relaciones, y no solamente en mi vida, sino a lo largo de estos 20 años en la vida de
por lo menos algunos miles, una decena de miles de personas que han venido a nuestros entrenamientos, capacitaciones, retiros, seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora voy a compartir con ustedes pantalla para que podamos... ahí está. Yo soy muy didacta. De que originalmente mi profesión es de profesor y traductor de inglés y ahí está. Bueno, esta pantalla, ¿la pueden ver? Levante su dedo, a ver si la puede ver. ¿La puede ver bien allí o no? Bien. Bueno, le pido que silencie, por favor, el micrófono porque voy a... así no nos interrumpimos. Y vaya tomando nota, si usted desea, allí por el chat vamos a enviar luego toda la información de cómo conectarse con el Ministerio de Restauración. Pero vamos a hablar acerca de el quebranto de género. El quebranto de género, vamos a ver, como verá usted allí en las imágenes, hay una mujer que se está viendo. ¿Y cómo se está viendo ella? Por favor, silencia su micrófono si es tan amable, para así no poder interrumpir. Miguelito, tú o los que están como hospedadores, por favor, que tienen la capacidad de administrar, si pueden ir silenciando a los hermanos que se vayan inscribiendo, por favor. Bien, bueno, como verá, vamos a hablar de aquello que está fragmentado, aquello que está distorsionado, aquello que no se refleja bien, ¿no es cierto? Y por eso he puesto estas imágenes, porque cuando hablamos acerca del quebranto de género, ya vamos a ver bien qué es lo que es. Me gustaría comenzar con el principio, lo que Dios originalmente diseñó, ¿no? Sabemos que el Padre tuvo un plan original que era el amor, ¿no? Él quiso que nosotros nos relacionáramos con Él a partir de una relación amorosa, ¿no? Es un Dios que nos hizo por amor, para el amor, y nos creó justamente para que nos relacionáramos primeramente con Él, que estemos en una relación amorosa con Él, pero no nos hizo para que solo nos relacionáramos con Él a partir del amor, sino que también pudiéramos relacionarnos con otras personas, ¿no? Esa es la segunda intención del diseño, era que nos relacionáramos con Él a partir de una relación amorosa y luego para que pudiéramos reflejar la imagen de Dios. No solamente estamos llamados para amarnos unos a otros, amarlo a Dios, sino también portar la imagen, ¿no? Eso es la intención, lo que Él quiso desde un principio. Allí en Génesis Él nos dice, está en la palabra, hagamos al ser humano a nuestra imagen, ¿no? Así que somos creados para revelar la imagen de Dios, para ser portadores de esa imagen. Por eso Él nos creó, para que lo pudiéramos... Si puede, por favor, exactamente, ahí está, silenciar su micrófono. Gracias. También cuando el Señor crea al hombre, primeramente, el hombre estaba solo hasta este punto de la creación y el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? El hombre miraba al jirafo y a la jirafa, ¿no? Al hipopótamo y a la hipopótama, dice la palabra, y no se encontraba, dice, una contraparte que él pudiera verse reflejado por su misma especie, ¿no? Y el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo tanto, dice, bueno, porque no se encontró una compañía adecuada, una compañía idónea, ¿no? Y es aquí donde surge la maravillosa idea del Padre de crear a la mujer, ¿no? Sabemos que la sacó de su costado. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Es aquí donde sabemos el Señor hace caer a Adán en un sueño y a partir de su costado crea a la mujer, ¿no? La mujer fue creada justamente del costado del hombre para que estuviera, ¿dónde? Por encima de él, ¿qué les parece? ¿No? Él la podría haber sacado de la cabeza de Adán, pero no, para que no se enseñoreara sobre él, tampoco la sacó de los pies para que él la pisoteara, no la sacó de la espalda para que
Eva estuviera detrás de él, ni del esternón para que estuviera delante de él, sino que le sacó del costado. Esto diría mucho acerca de la función relacional, ¿no?, del compañerismo de Eva, ¿no? Esto es muy importante que entendamos, que Dios, dice la palabra, nos creó hombre y mujer. Estoy haciendo todo este marco para que nos adentremos luego, cuando hablemos de sexualidad y de género, esté dentro de un marco bíblico, que entendamos que esto fue lo que Dios quiso, que esto fue lo que Dios intencionó. Por eso dijo, le haré una ayuda idónea para él, ¿no? Idónea significa apropiada, significa correcto, significa justo, ¿no? Y es allí donde Adán celebra, ¿no? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Alguien a quien él, una contraparte, ¿no? Y esto es muy importante, mis hermanos, que entendamos que no es bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, que Dios crea un vacío relacional. Esto es muy importante, ¿no? Ya nos estamos adentrando al tema. No es bueno que el hombre estuviera solo. Por eso es así como definimos a la sexualidad, como este anhelo, este deseo muy profundo del hombre y de la mujer de no querer estar solo y buscar satisfacer esta necesidad que es de índole emocional, relacional, física, ¿no? Y es aquí donde es lo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Nuestra sexualidad es un regalo de Dios. Para muchos de nosotros que no crecimos en contextos donde la sexualidad fue bien expresada, nos cuesta creer. Para mí, cuando yo por primera vez el Señor revela a mi corazón que Él me había regalado el don de la sexualidad, yo me agarré la cabeza y dijo, Señor, ¿por qué me regalaste esto que ha causado tanto dolor en mi vida, ¿no? Para contarles un poquito más de mi testimonio, crecí en un ambiente con una madre alcohólica, un padre físicamente presente pero emocionalmente ausente. A los 4 años encuentro pornografía en el maletín de mi padre, lo que imagínense cómo esto distorsionaría mi imagen de la sexualidad, de las relaciones. Fui abusado sexualmente por otros niños en mi vecindario por un periodo de 6, 7 años. Así que la sexualidad para mí era algo que estaba teñido de oscuridad, ¿no? Era algo sucio, algo cochino, y crecí en un entorno. Yo siempre cuento esta historia. A los 10 años éramos 3 primos de la misma edad, nos reuníamos los sábados en la casa de nuestros abuelos, y recuerdo un primo mío viene y nos dice, los otros días escuché ruido en la habitación de mis padres, y me acerqué al pasillo y vi por el huequito de la llave, ¿no? Y vi que estaban haciendo la cochinada, ¿no? Y bueno, así crecí yo, con esta noción, perspectiva de que la sexualidad era algo sucio, cochino, feo, despreciable, desdeñable, ¿no? Mientras que Dios en absoluto quiso esto, ¿no? Él quiso regalarnos, favorecernos con el don de la sexualidad. Y cuando yo me entero de esto, el Señor revela, sella en mi corazón esta verdad, yo me quería agarrar de la cabeza y digo, Señor, ¿por qué tanto dolor, ¿no?, en mi vida asociado a la sexualidad? ¿Por qué no me diste otro regalo, ¿no? Y el Señor en su gran misericordia me dijo, bueno, Mauricio, es un regalo que tú hayas hecho de ese regalo lo que tú has querido, lo que tú has podido, lo que tú has aprendido erróneamente, no deja de ser una bendición ese regalo, ¿no? Y claramente el Señor me mostró, es como si yo a usted le regalo este computador o computadora, como decimos aquí en mi país, usted, ¿qué puede hacer con ese computador? Puede usted, es suyo, ¿verdad? ¿Puede usted plantarlo en el jardín y regarlo con agua junto a otras plantas? ¿Lo puede hacer? ¿No es cierto que sí? Usted es dueño de hacer lo que usted quiera con ese regalo. Sin embargo, no le va, el señor Asus no quiso que su creación, su computador, sea usado de esa manera. Es decir, yo lo que había hecho de este regalo, lo había tomado en mis manos y había hecho un desastre, ¿no? Había aprendido cualquier cosa. Y quizás algunos de los que estén escuchando se pueden identificar con esto. Llegamos a tener concepciones y experiencias
muy dolorosas, muy dañinas, muy distorsionadas con respecto a la sexualidad bíblica. Pero no significa de que eso sea un don. Y el Señor me mostró, Mauricio, yo te voy a ayudar a reencauzar este don, a recuperar a tu sexualidad como un don, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, no sé cómo tú vas a hacer porque mi sexualidad está tan enmarañada, tan tapada, tan cubierta tu imagen en mi vida por tantas capas de tantos años de dolor, de quebranto, ¿no? La pornografía, el abuso, etc. Pero me tomé de la mano el Padre y le dije, bueno, tú creaste esto, Señor, así que si tú lo creaste, te conviene a ti que me ayudes, ¿no? Porque yo ya he hecho un desastre con esta área de mi vida, ¿no? Y es aquí donde más o menos comienza, ya vamos a hablar un poco más acerca del proceso de restauración, ¿no? Reconociendo que los caminos del Padre son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Y tenemos que aprender a abandonarnos en las manos de Dios. Si queremos que Dios intervenga en estas áreas de nuestra vida, tenemos que primero reconocer de que hay un problema, de que hay un quebranto, de que hay una situación de conflicto, ¿no? Y el Señor no nos da la espalda, no nos da con un palo en la cabeza porque tengamos conflictos en esta área. Muy por el contrario, Él nos recibe porque sabemos que esta área refleja u oscurece su imagen en nosotros. La manera como nos relacionamos interpersonalmente, emocionalmente, sexualmente, o va a reflejar quién es Dios en nosotros, o va a oscurecer su imagen en nosotros. Así que Dios crea la sexualidad, este es un regalo y tenemos que hacer las paces. Yo tuve que en mi mente hacer las paces. Bueno, Señor, si este es un regalo que tanto dolor de cabeza me ha causado, tú vas a tener que hacer algo grande, poderoso, ¿no? Y Dios feliz, Él se encarga cuando realmente le damos la posibilidad de que Él tome esta área en nuestras vidas. Él toma ciertamente las cenizas de lo que queda, ¿no? Y comienza a forjar una escultura preciosa y maravillosa, así como la visión del profeta allí en el Antiguo Testamento, cuando estaba el alfarero y le había salido mal ese jarrón, ¿no? Esa alforja que estaba haciendo. ¿Y qué hace? La rompe y vuelve a hacer otra de acuerdo a su intención, de acuerdo a lo que él le plació más, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones, porque no me canso de escuchar personas diciendo, llamando al Ministerio de Restauración, Mauricio, Daniela, he caído muy bajo en mi sexualidad, en mis relaciones, ya mi divorcio ya está, digamos, los papeles están caminando, ¿no es cierto? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y nosotros desafiamos esas posiciones diciendo, si tú crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Cuando María o Marta, nunca me acuerdo, sale al encuentro de Jesús, cuando Lázaro ya había estado muerto por 4 días, estaba ya su cuerpo putrefacto, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que mucho de nuestra restauración en esta área va a tener que ver con cuánta confianza y cuánta fe tenemos en Dios de tomar esta área, primeramente dejándole intervenir a Él, ayudándonos a identificar que no todo está bien y que Él quiere hacer algo, que Él no está enojado porque tengamos luchas sexuales, ¿no? Que Él no nos va a dar un palo por la cabeza, Él no condena al pecador sexual, ¿no? Así como esa mujer en Juan 8, cuando fue encontrada en el acto de adulterio, arrastrada a los pies de Jesús, ¿no? ¿Qué decía la Biblia? ¿Qué tenía que pasar con esa mujer? Tenía que morir. ¿Y cómo? Apedreada, dice la palabra, ¿no? Es la ley de Moisés lo que se había establecido. Y Jesucristo le dijo, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién era el único libre de pecado en ese grupo? Nuestro Señor. ¿Qué tenía el derecho a hacer Él? Tomar una piedra y arrojársela a la mujer. ¿Pero qué hizo Él? La perdonó, ¿no? El Señor perdona al pecador sexual, pero también le dijo, vete y no peques más. Es decir, toma mejores decisiones. Lo perdona ciertamente,
pero le exhorta, lo impulsa, lo llama a que tome mejores decisiones. Si por favor puede mutear su teléfono, su micrófono, muchas gracias. Dios, junto con este regalo, crea dos límites muy claros. Uno de ellos es la complementariedad, ¿no? Es un término que no está tal cual en la Biblia, pero sí está la realidad, que somos complementarios, somos complementos. Hombre y mujer nos creó. Cuando el Señor trae a mi corazón, ¿verdad?, esta revelación de que yo había creído que había nacido homosexual, que Dios conmigo se había equivocado, se le había chispoteado, como dice Chespirito. Bueno, los más jóvenes quizás no se acuerden, ¿no? Se me chispoteó, decía el Chavo del Ocho. No, bueno, Señor, a ti se te chispoteó conmigo. Yo nací homosexual, yo nací con un gen. Y recuerdo recién había aparecido en internet allí por el año 1993, le estoy dando una idea de cómo yo empecé a investigar por 6 meses a ver cuál era ese estudio de Harvard que decía del gen homosexual, solo para decepcionarme que no había ningún estudio científico hasta el día de hoy con rigor científico que prueba que hay un gen, ¿no? Y el Señor me dijo, Mauricio, esta es mi verdad, yo creé hombre y mujer. Y así como luchando con el Señor, diciendo, bueno, pero Señor, pero a mí me hiciste de esta manera. No, yo hice hombre y mujer, esta es mi verdad. O la tomas y la abrazas y la aceptas o la dejas. Es tu decisión, ¿no? Pero Señor, esta verdad es muy difícil para mí porque yo he creído otra cosa con respecto a mi sexualidad, yo siento otra cosa. Y el Señor me dijo, Mauricio, la restauración no se trata tanto de lo que tú sientas, porque podemos sentir muchas cosas y muchas cosas son contrarias a cuál es mi voluntad para tu vida, ¿no? Así que no importa cuánto te sientas de una manera o de otra, ¿no? El avanzar el reino y que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas no tiene tanto que ver con nuestros sentimientos, sino con cuál es la verdad establecida en la palabra, la verdad de Dios, ¿no? Y para mí fue terrible, porque imagínense que yo había creído que había nacido homosexual, ver esto y decir, bueno, pero... Y el Señor me dijo, ¿tenía yo el poder para crear 2 hombres? Por supuesto que sí, digo yo. ¿Y por qué no lo hice? Este es mi diseño, un hombre y una mujer, la complementariedad, ¿no? No la competencia. No que uno completa al otro, ¿no? Sino se complementa. Esto da para varias reuniones de Zoom. Y fue terrible para mí porque yo decía, bueno, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y al principio era como que esta identidad de complementariedad, identidad heterosexual, como les... No me gusta usar mucho la palabra heterosexual porque viene del griego, y los griegos no la tenían muy clara con respecto a la sexualidad. Me gusta más la palabra complementariedad. Cuando él me dijo, yo te hice para que tú te complementaras con otra mujer. Y para mí era una realidad tan otra, tan profunda, tan grande, tan extraña, tan ajena a mí mismo, que era como que si Dios me hubiera dado, yo siempre lo igualo a una de esas armaduras de los caballeros de la Edad Media. No sé si usted ha visto en las películas, en los castillos de Europa, castillos medievales, que está el caballero, ahí ese armatoste, ese armazón. Y era como si Dios me hubiera dicho, mira Mauricio, esta es mi identidad para ti, ¿no? Yo te creé para que fueras un varón y te relacionaras complementariamente con una mujer, ¿no? Y yo como un niño allí adentro, en ese armazón, digo, pero Señor, esto es muy grande, es muy otro, muy tremendo. Y el Señor allí saliendo a su encuentro una y otra vez, tomándome de mi mano, diciendo, Mauricio, juntos vamos a caminar y a completar, ¿no? A que tú llegues a la plenitud para poder caminar en ese armatoste, en esa armazón, en esa armadura, ¿no? Y en los momentos donde me sentía como un niño allá adentro de ese armazón, el Señor saliendo a mi encuentro, trayendo primero paz, ¿no?, a mi corazón de que Él estaba al control,
de que por más que yo no me sentía heterosexual o complementario, Él me había hecho así y estaba en mí de aceptar y abrazar, no a regañadientes, sino, bueno, Señor, sé que tus caminos son perfectos para mí, ¿no? Y a medida que fui caminando, Él me fue empoderando y fue llenando, ¿no? Y fortaleciéndome y haciéndome crecer a la plenitud, ¿no? A la estatura de ese varón, dice la palabra, para que yo pudiera caminar de acuerdo a mi identidad y a mi propósito. El segundo límite, dijimos, la complementariedad hombre y mujer, es en el matrimonio, el compromiso matrimonial, porque hay quizás un joven me diga, bueno, yo tengo mi novia, ella es mujer, yo soy varón, no estamos casados y estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Eso se ajusta al diseño? Sí, se ajusta al diseño, pero está fuera de la intención relacional que era dentro del compromiso. Es decir, que estamos libres para relacionarnos sexualmente en el matrimonio. Dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser, ¿no? Y ese es allí la intención relacional de Dios para nuestra sexualidad. Hago toda esta introducción para que cuando hablemos de quebranto, que vamos a proceder a hablar de esto en un momento, usted tenga una idea de que cuando nos salimos de la intención de Dios y de su diseño, es cuando esa imagen original es lo que Él desde un principio, lo que quiso desde un principio, cómo es que a través de el ingreso del pecado en nuestras vidas se comienza a distorsionar, ¿no? Esto lo sabemos allí en Génesis 3, el pecado entra en la humanidad. ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué pasa con la intención? Todo se trastoca, todo se desordena, todo se desalinea, ¿no? Incluyendo esta área tan importante de nuestra sexualidad, ¿no? Y de nuestro género. Por eso es tan importante que entendamos que necesitamos realmente a este tema, que no es solamente algo que tiene que ver con nuestra alma, con nuestra identidad, sino también que tiene que ver con nuestro espíritu, la importancia de tratarlo espiritualmente y no reducirlo solamente a una cuestión psicológica, a una cuestión almática, a una cuestión relacional. Pablo le dice a nuestros hermanos en Tesalonicenses que Dios los guardara irreprensible en todo vuestro ser. 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. No podemos dividir, no podemos decir, bueno, mi sexualidad solo influye en mis relaciones o solo tiene que ver con mi parte física nomás, con mis hormonas. No. Es una equivocación, ¿no? Dios nos hizo un todo y lo que sucede si hay un quebranto o una distorsión en la parte física, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de enfermedad, ¿no? Una dolencia, ¿no? Los otros días, anteayer yo me corté aquí, ¿no? Estaba cortando una naranja y me corté el dedo. Por 2 días, cuando tocaba algo me dolía un montón, ¿no? Y estaba como... había afectado no solamente mi parte física, sino mi parte almática, estaba medio chinchudo, malhumorado, porque no había curitas, decimos aquí, ¿no? Estas banditas, no encontraba ninguna curita para ponerme y tenía que seguir trabajando en la computadora, ¿no? Lo que sucede en nuestro espíritu ciertamente va a repercutir en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Así que, por favor, no veamos a estas situaciones meramente desde el lado espiritual, como algunos dicen, bueno, le reprendamos el demonio o el espíritu de no sé qué cosa y ya se terminan todos los problemas. No. ¿Qué hay de los patrones de la carne? Tienen que ser enfrentados de acuerdo a la palabra, tienen que ser renunciados, no tienen que morir, ¿no? Hay situaciones espiritual, ciertamente, pero también hay situaciones almáticas, hay situaciones del comportamiento, de nuestra mente, las percepciones, ya vamos a hablar, ¿no? Así que se trastocan, se quebrantan nuestras relaciones, nuestras percepciones, la imagen que tenemos de Dios, de nosotros y de otros,
se rompen, se quebrantan, ¿no? Y es así que ya nos adentramos de pleno. Vaya anotando, por favor, las preguntas que me quiera hacer al final. Luego, a través de Zoom, usted me las puede hacer directamente. Estamos como Ministerio de Restauración. Las puede hacer en público o me las puede hacer por privado directamente a mí. Cuando hablamos de quebranto, me pregunto, Mauricio, ¿qué es lo que es quebranto? Es ruptura. Como verá usted este espejo, se distorsiona a través de una ruptura, de una fractura, se distorsiona, ya no nos podemos ver en ese espejo adecuadamente, ¿no? Cuando hablamos acerca de género, entendemos que Dios nos creó hombre y mujer. Es la manera como cada persona que ha sido dotada con una feminidad, en el caso de las mujeres, la masculinidad, en el caso de los varones, como uno se percibe a sí mismo como varón o como mujer, ¿no? Cómo uno se ve, lo que piensa respecto a la masculinidad propia, en el caso de los varones, a la feminidad de las mujeres, ¿no? Y es aquí donde vamos a hablar un poquito acerca de la construcción o del desarrollo de nuestra sexualidad. Primero, ¿qué pasa cuando existe un quebranto de género, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas lentes verá esa imagen allí? ¿Qué pasa con ese varón? Tiene las gafas, no sé cómo dicen, los lentes, los anteojos están rotos. Por lo tanto, va a ver el mundo de manera distorsionada, ¿no? Cuando vemos a nuestra sexualidad o a la complementaria diferente a como Dios lo estableció, ya allí hay una distorsión, ¿no? No lo vemos de la manera como Dios quiso. Cuando el diseño de Dios en cuanto a lo verdaderamente masculino o lo verdaderamente femenino se ha distorsionado, se ha fragmentado en nuestras vidas. ¿Qué provoca esto? Provoca lo que llamamos quebranto de género, confusión de género, otros usan inseguridad de género, inadecuación de género, ¿no? La palabra que usted quiera usar está bien, tiene todas diferentes matices, ¿verdad? El español es un idioma muy rico, ¿verdad? Pero significa que lo que Dios quiso intencionalmente al principio se fracturó, ¿no? Y por lo tanto, ciertamente esto tiene que ser restaurado. Por favor, no lea, cuando hablo de quebranto de género o confusión de género o inseguridad de género, solo homosexualismo y lesbianismo. Estas son dos expresiones ciertamente obvias de que algo salió mal en la sexualidad, de que algo se distorsionó. Pero como vamos a ver, hay muchas otras expresiones de quebranto de géneros que son mucho más comunes a nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre digo, obviamente por mi trasfondo homosexual, por ser uno de los pocos ministerios que ayudamos a la restauración de este tipo de quebranto de atracción al mismo sexo, homosexualismo, ciertamente, obviamente nos piden que hablemos de homosexualidad, pero en realidad hay un 5 o 10% de personas que buscan ayuda del Ministerio de Restauración por el tema de homosexualismo y atracción al mismo sexo. El otro 95% tienen otros tipos de quebranto de géneros, ¿no? De inseguridad, de confusión, de quebranto. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué pasa cuando hay quebranto en esta área de nuestra sexualidad? La imagen de Dios en el hombre y la mujer se ve velada, ¿no? Cubierta, y aparece un falso yo, destructivo con nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Se generan conductas tóxicas, compulsivas, codiciosas, destructivas, que ciertamente oscurecen la imagen de Dios en nosotros. Aparece el temor, el autoaborrecimiento, la confusión, la vergüenza, la culpa y un sinnúmero de situaciones realmente devastadoras, ¿no? De consecuencias que tiene al distorsionarse la sexualidad, la manera como nos percibimos como hombres y mujeres. Ciertamente tiene implicancias relacionales porque al tener yo una distorsión de cómo me veo a mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, ciertamente va a distorsionar cómo percibo a los demás. Por lo tanto, nuestras relaciones se van a ver
quebrantadas, afectadas, fracturadas. ¿Mediante qué? Un sinnúmero de factores, un sinnúmero de comportamientos destructivos, de comportamientos pecaminosos, comportamientos adictivos, como puede ser, por ejemplo, la dependencia emocional, ¿no? Idolatría emocional, el depender emocionalmente de una persona para funcionar. Aquí hablo también de la homosexualidad, la vergüenza, el aislamiento, las adicciones sexuales. Hoy por hoy, la adicción sexual más prominente en la Iglesia de Cristo es la pornografía. Y lamentablemente la pandemia no solo ha profundizado esto en muchos hombres y cada vez más mujeres, sino que lo ha puesto en el tapete, sino que lo ha destapado. Y cada vez más son los hombres y las mujeres muy jóvenes, ¿no? Padres que se comunican al Ministerio de Restauración porque han descubierto que sus hijos están hasta la coronilla, decimos aquí, hasta sus narices, con estas áreas. Es decir que cuando hay un quebranto en el área de nuestra sexualidad, esto va a fracturar y va a distorsionar todas nuestras relaciones, ¿no? Brevemente, ¿cómo se forma la identidad sexual? ¿Cómo se forma esto de identidad de género? Primero aquí vemos una imagen preciosa. No podemos dejar de enfatizar el rol que tiene papá y mamá. Es fundamental, es crítica la intervención de papá y mamá. ¿Para qué? Para una adquisición saludable de la identidad, de cómo nos percibimos como varones, como mujeres. A tanto mayor fluidez haya habido en esa familia, tanto mayor contención, franqueza, diálogo y sobre todo amor y aceptación, tanto más esa persona va a estar afirmada en su masculinidad, afirmada en su feminidad o desafirmada, desestablecida, desarraigada de ese cimiento que los padres comienzan a echar desde muy temprano, ¿no? Se calcula que entre 10 y 15 años, mire usted, cada vez se alarga más, ¿no? La adquisición, el desarrollo de nuestra identidad de género, de cómo nos percibimos como hombre, como mujer, se desarrolla en un periodo de una década en la persona, ¿no? Y si se desarrolla en una década, algunos dicen, bueno, Mauricio, si se ha desarrollado mal en una década, óreme para que instantáneamente venga la claridad y la luz y yo me caiga al piso y me levante y no tenga más problemas sexuales o de quebranto de género. Y le digo, no, esto no sucede así, porque se tardó 10 años para quebrantarse esa imagen, para desarrollarse de manera distorsionada esas percepciones, esas dinámicas de cómo uno se percibe a sí mismo, se siente respecto a su sexualidad y del otro. Sería irreal e ilusorio pensar que esto sucede, la restauración sucede de manera automática, ¿no? Son ciertamente los primeros y más influyentes modelos. Por eso cuando hablamos de restituir la imagen o restaurar la imagen, indefectiblemente vamos a tener que remontarnos a estas primeras relaciones. ¿Cómo fueron las relaciones con nuestros papás? ¿Qué imagen de masculinidad y de feminidad tenemos? Porque ellos son los principales y más importantes referentes en cuanto, ¿no? Verá este edificio usted, ¿no? Este edificio en construcción está rodeado por todo un sistema de andamios, de maderamen, maderaje, no sé cómo le dicen en su país. ¿Qué hace? Le da una cobertura, una protección, le da forma. Esos son los padres, ¿no? No sé cuántos papás hay aquí, qué bueno que veo que haya muchos papás, porque esto es nuestro rol como papás. Y los jóvenes que van a ser papás en un futuro, es muy importante que usted sepa cuán crucial es su vida, su paternidad o maternidad para una formación sólida de esa estructura que va creciendo, que va surgiendo, ¿no?
proveen esa estructura que rodean al niño, a la niña, que dan forma, dan significado, solidez a ese niño, a esa niña que va surgiendo. Y si esa estructura no está en su lugar, no hay fracturas, no hay espacios, baches, brechas, ¿qué va a pasar? Va a repercutir indefectiblemente, es decir, sí o sí va a repercutir en la identidad de ese niño o de esa niña. Ha habido abandono típico de nuestra sociedad machista latinoamericana. El papá deja embarazada a la mamá y se va, ¿no? Y la mamá tiene que hacer de mamá y de papá, y el niño crece con, digamos, una pata chueca, digamos, porque no está el rol de papá. Y el papá tiene un rol fundamental en confirmar y en bendecir la identidad sexual, tanto de un niño como de una niña, ¿no? Hubo negligencia, hubo descuido, hubo falta de atención, falta de cuidado. Como fue mi caso, el hecho de que yo salía, estaba con otros niños en mi vecindario por horas, no hubo un cuidado, una supervisión, lo que me hizo pasible, ¿no es cierto?, el abuso sexual. ¿Qué va a pasar si hay estos baches en esta estructura? Ciertamente va a repercutir en la identidad personal del niño, sobre todas las cosas, pero también en la identidad sexual, en la identidad de género. Va a haber vulnerabilidades, va a haber derrumbes, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Primero, no podemos dejar de enfatizar el rol crucial del progenitor del mismo sexo para la formación de nuestra sexualidad. En el caso mío, con mi papá; en el caso de mi esposa, con su mamá, ¿no? Una niña. A través de nuestra relación con este progenitor, vamos a abrazar esa masculinidad o feminidad, o la vamos a rechazar, ¿no? Por eso es tan importante la naturaleza, cómo ha sido esta relación. A través de ese progenitor vamos a identificarnos con él o con ella, o la vamos a despreciar, la vamos a rechazar, vamos a desconfiar, ¿no? Por eso la intimidad, la identificación y el amor de ese progenitor son nutrientes fundamentales para establecernos como varones, en el caso del varón, y de las mujeres, en el caso de la niña, ¿no? Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo fue la relación varón con tu papá, ¿no? ¿Estuvo marcada por una conexión emocional, o fue tu casa un regimiento militar, que eras un soldadito más y hubo desconexión, habían órdenes, ¿no? Lamentablemente en nuestra cultura machista, el machismo, siendo parte de un quebranto sexual muy fuerte en nuestra cultura, nos ha robado de nuestros papás, ¿no? El papá estoico, el papá macho, que no abraza a sus hijos, no los besa, ¿no? Los hijos crecen desnutridos emocionalmente, ¿no? Por ese abrazo, ese afecto físico, esos besos, ¿no? Hay padres que me preguntan por teléfono, ¿lo puedo abrazar a mi hijo? ¿Lo puedo besar? No vaya a ser que se me haga homosexual. Le digo, por favor, ¿qué está diciendo? Tanto más usted abrace y bese a su hijo, tanto más inoculado va a estar su hijo para ir a buscar satisfacer una necesidad de intimidad, de toque, de afecto masculino, de una manera totalmente quebrantada, lo que pasó en mi caso. Y es aquí el meollo. Hay una necesidad genuina, legítima, de identificación, de afecto, de toque físico, de amor, de identidad masculina, en el caso del niño con el varón, femenina de la niña con. Y si ese papá ha estado ausente, quizás presente físicamente, pero ausente emocionalmente, el niño va a crecer con ese vacío relacional, ese vacío emocional, ese vacío de toque físico, que luego en la vida, por el abuso sexual, por la pornografía, por un sinnúmero de situaciones, esa necesidad de índole relacional, psíquica, emocional, se sexualiza en el niño, en la niña, y busca luego en la pubertad, cuando comienza el desarrollo sexual del niño y de la niña,
esa necesidad psicológica, emocional, afectiva, que es totalmente legítima y emocional, el niño o la niña busca satisfacerla de una manera erótica, de una manera sexual. Es como si yo en este momento tengo sed y tomo gasolina. ¿Qué va a pasar? ¿Va a saciar mi sed? No, no puedo satisfacer una necesidad de agua con algo que no es agua, ¿no? Y esto es el meollo de aquellos que tienen algún tipo de quebranto, por ejemplo, de atracción hacia otros del mismo sexo, o confusión sexual, donde de alguna manera algo ha pasado en la identificación con ese progenitor. ¿Por qué? Porque él es el principal y más importante referente de masculinidad, en el caso del niño, de femineidad, en el caso de la niña, ¿no? Que esa necesidad inherentemente emocional luego se sexualiza, ¿no? En muchos de nosotros se erotiza, se romantiza, no sé si existe la palabra, no toma un carácter romántico. Y es allí donde tenemos que darnos cuenta de que el tema de una atracción al mismo sexo, por ejemplo, no es un tema erótico en sí. El meollo es algo que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestra psique, que tiene que ver con nuestra identificación. ¿Qué pasó que nos desidentificamos de del referente masculino o del referente femenino, que causó confusión en nuestra sexualidad, en nuestras relaciones, ¿no? Imagínense, yo era un niño buscando cariño, buscando afecto, que se me brindó en un contexto de abuso sexual con otros niños, algo terrible. Luego, cuando encontré la pornografía que compartían en estos grupos masturbatorios de abuso sexual, imagínense cuando comenzaron a surgir sentimientos en la pubertad de atracción, no eran hacia otras niñas, eran hacia otros varones, porque era como la intimidad se había erotizado en mí, como yo había aprendido a satisfacer una necesidad afectiva, pero de una manera totalmente incorrecta, inadecuada. Y si usted me está escuchando, si usted tiene algún hijo, algún ser querido que esté luchando con quizás una confusión de atracción al mismo sexo, una confusión sexual, es muy importante romper el eslabón, decir, y esto realmente requiere de mucha convicción del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo, de la intervención de Dios en nuestras vidas para poder identificar esto, ¿no? Y el Señor muy claro me lo hizo muy claro en mi vida. Él me dijo, Mauricio, tus luchas en sí no son sexuales, son emocionales, ¿no? Con las maneras como te has percibido a ti mismo, como yo había rechazado mi masculinidad porque tuve una relación muy conflictiva con mi papá, ¿no? Yo me comencé a desapegar de él, yo no me quise relacionar con él. Él no trataba muy bien a mi mamá. Recuerdo, le pregunté, Señor, ¿dónde comenzó a estropearse mi relación con mi papá? Y me mostró a los 3 años, ellos tuvieron una discusión, mi madre era alcohólica, toma un vaso de vino así y se lo arroja a mi padre, y para mí eso fue yo estaba allí presente como niño de 3 años, imagínense, en mi mente, comencé a percibir a mi padre como alguien que me quería hacer daño, ¿no? Y subconscientemente, ¿qué hice? Me comencé a desapegar de él, a no querer estar cerca de él por temor, ¿no? A que no me hiciera algún daño, ¿no? Ciertamente esa fue mi reacción ante su paternidad. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿cuál ha sido la relación con tu papá? Si tú eres papá y estás escuchando esto, ¿cuál es la relación que estás teniendo con tu hijo? ¿Estaba caracterizada por la franqueza y la confianza o la desconfianza? ¿Había muestras de amor constantes o era cada muerte de obispo, como decimos? ¿Eran claras? ¿Había palabras de afirmación? ¿No? ¿Escuchaste decir, hijo, hija, te amo, estoy orgulloso de ti, qué bueno que eres, qué buena que eres?
¿Se interesó tu progenitor, tu papá, tu mamá, por lo que a ti te interesa o te interesaba? ¿Había límites claros? ¿Había disciplina? ¿O la casa era una viva la pepa o un regimiento militar? Porque puede ser uno de los dos extremos. Cualquiera de los dos son malos, ¿verdad? ¿O había un establecimiento claro de límites, de disciplina, de amor? ¿Hubo abuso, maltrato físico, verbal, entre los progenitores, que tú presenciaste esto? Descuido, enfermedad, muerte, abandono. Hubo una ruptura, ¿no? Y si ha habido una ruptura en la relación con este progenitor, ciertamente esto va a repercutir en nuestro género, en nuestra sexualidad, ¿no? Y tenemos que hablar de percepciones. Mire usted esa imagen. ¿Qué le está pasando a este ciclista? ¡Pobre! ¿Qué le pasó? Mire cómo se está cayendo, cómo fue que terminó, ¿no? Uno cómo lo percibe, que está, no se va a estrellar en cualquier momento. A veces percibimos de niños situaciones que no son ciertamente correctas. No las percibimos como son, ¿no? Mire esta segunda imagen que yo le muestro, ¿no? Muchas veces de niños percibimos a la paternidad de maneras incorrectas. ¿Cómo me pasó a mí? Yo percibí a mi padre que me quería hacer daño. Cuando tenía 5 años o 4 años me llevó a un lavadero de autos, en el auto, un auto flamante, un Fiat 125 que había comprado 0 kilómetros. Para los hermanos de los años 70, 80, ¿se acuerdan los Fiat 125? Y yo iba atrás, recuerdo, de este Fiat. Llegamos al lavaautos, ¿no? Mi padre sale del auto, le echa llave a las puertas porque yo era un niño muy escurridizo, muy travieso, me iba. Y en un momento yo estando en el auto percibo como que un dragón me estaba devorando, ¿no? Y eran los rodillos, ¿no? Esos rodillos flúor de los lavautos de antes, ¿se acuerda? No sé si habrá todavía. Y yo percibí que este dragón arrojaba una baba, ¿no? Que era el detergente de ese lavauto. Y lo más traumático de esta situación era que mi padre estaba afuera saludándome, disfrutando de esta gran hazaña como si me hubiera llevado a Disney, ¿verdad? A Disney World. Y para mí esta situación, mis hermanos, que me devoraba el dragón, fue tan traumática que me oriné encima. Mire usted. Y de esos 3, 4 años en mi corazón, yo lo percibía a él como no digno de confianza. Y comencé a hacer votos en mi mente. Yo en ti no voy a confiar. Tú me vas a hacer daño y no me voy a acercar a ti. Así que, ¿qué voy a hacer? Me voy a separar de ti, me voy a distanciar. Obviamente estas son psicodinámicas, votos internos, percepciones psicológicas. No las hacemos conscientes. Luego el Espíritu Santo, en mi proceso de restauración, me mostró, Señor, ¿qué salió mal? Y al yo distanciarme de la fuente de nutrición masculina, ciertamente crecí un niño carente de esa afirmación, de ese toque físico, de esa identidad masculina que tanto necesitaba, que luego la buscaría satisfacerla de manera inadecuada, ¿no? Esa ruptura puede haber o no puede haber sido objetiva, ¿no? Como fue mi caso, ¿qué daño quería hacerme mi padre? Están llevándome, al contrario, él para sacarme de mi casa, para relacionarse conmigo, pero yo lo percibí, y es allí donde la manera como hemos sido cableados, decimos, nuestro temperamento nos juega muchas veces una mala pasada, ¿no? La cuestión es cómo el niño o la niña percibe esa paternidad, ¿no? La personalidad y el temperamento, dicen los hijos, del niño juega un papel fundamental. Aquí otros niños no perciben esto, no se desapegan, no reaccionan, esa es la palabra. Mire usted, si el padre es percibido como no digno de confianza o dañino, el niño, ¿qué hace? Mire esa muralla. ¿Qué hay? En un lado está el hijo, una muralla, y el otro lado está el padre. ¿Qué hace el niño? Se separa defensivamente. Lo que me pasó a mí, y nos pasa a muchos de nosotros. Sí, vivimos todos en la misma casa,
pero somos perfectos extraños. Comenzamos a erigir, usted verá esa muralla, ese muro, bloque tras bloque de desconfianza, de temor, de confusión, ¿no? ¿Y qué pasa de este lado del muro? Queda un niño necesitado de ese toque físico, porque el niño se aísla del padre. Es como una muralla muy real, pero muy invisible, que existe allí. El niño dice, no, yo no me voy a acercar a ti, tú me vas a hacer daño. Lo excluye a ese progenitor y por lo tanto deja fuera, ciertamente, ¿no?, esos nutrientes que el niño necesita, de afecto, de intimidad, de identificación, de amor masculinos, en el caso del varón, ¿no?, en el caso de la mujer. Y lo generaliza todo el sexo. Todos los hombres son malos. Todas las mujeres son débiles, ¿no? Nunca seré como mi mamá, en el caso de las niñas, que han visto a su mamá ser tratadas vilmente por sus papás en esta cultura machista, ¿no? Yo no quiero ser como mi mamá, que es tratada como un trapo de piso, y se excluyen, se separan psicológica, emocional, afectivamente de su mamá y no quieren identificarse como mujer, porque ser mujer significa ser tratada, ser vulnerable, voy a ser menospreciada, voy a ser pisoteada, así que no me conviene identificarme como una mujer. Y muchas mujeres, no necesariamente que luego desarrollen tendencias léficas, pero muchas mujeres surgen, ¿no?, con un cascarón masculino, rechazando esa ternura, esa feminidad que Dios quiere para ella. Eso es parte del quebranto de género en muchas mujeres, ¿no? Comenzamos con los votos internos. Jamás te necesitaré, ¿no? ¿Qué es lo que es un voto interno? Estos nunca seré como ti, como tú, ¿verdad? Estas fijaciones mentales en nuestros corazones que luego nos olvidamos. Yo recuerdo, no te voy a dejar que me toques porque me vas a hacer daño, ¿verdad? El Señor me mostraba estas cosas, estos votos internos. Tú no me quieres hacer bien, tú no me vas a hacer bien, así que yo me voy a separar de ti, ¿no? Hacen prevenir, ¿qué hacen estos votos? Previenen que yo no me vaya a herir otra vez, ¿no? Es como una manera que yo me aíslo. Por ejemplo, no voy a pedir ayuda ni necesitar jamás de ti, no voy a esperar nada bueno de mi papá o de mi mamá, nunca más me volveré a... Un sinnúmero de votos internos. Un hombre jamás me dominará, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones, una mujer jamás me dominará porque, bueno, el papá se hizo ausente por el tema del machismo, entró a jugar el matriarcado en nuestra cultura latina, ¿no? La matrona, la típica madre controladora que sofoca a sus hijos varones. Esto es muy típico de nuestra cultura, ¿no? No me voy a dejar dominar por una mujer porque mamá fue de... Y no estamos culpando ni vilanizando a nuestras mamás, ni mucho menos. Mamá tuvo que ser de mamá, de papá, de tío, de abuelo, de hermano, porque y fue demasiado para nosotros, ¿no? Y nos hemos visto abrumados por su poder y su control, ¿no? Y que nos tenemos que separar de mamá. Y cuando entramos en una relación con una mujer, vemos a estas mujeres con estas garras necesitadas y vemos a mamá, ¿no? Y dice, no, yo no me quiero acercar a una mujer. No que tenga sentimientos homosexuales, pero sí me gusta una chica, pero estoy a tientas con las chicas porque con la mujer más importante en mi vida no tuve una buena relación. Y ciertamente nos vamos a relacionar con otros en nuestra vida adulta como aprendimos a relacionarnos de jóvenes. No abriré mi corazón con nadie, no quiero sentir más. La otra posible reacción es la internalización del maltrato. Allí están algunas de las reacciones, vamos a ir más rapidito. A efectos en los hombres. El macho latino, ¿verdad? El macho alfa, como lo dicen los psicólogos, el masculino típico, fortaleza, competitividad. Allí vemos a Rambo o Rocky, ya ni me acuerdo, ¿no? Independiente, solitario, autosuficiente, visión depredadora de la mujer, ¿no? Que mientras más conquistas sexuales y amorosas tiene, más hombre, más macho es.
Ciertamente hay una ausencia profunda de paternidad, carece una conexión almática con su corazón muy importante, preso de sus adicciones sexuales, a las distancias, a los deportes, incapacidad de ser fiel, ocupa su tiempo en vanidades, narcisista, egoísta, centrado en sí mismo, entre otras maneras. Así, esto es parte del quebranto de género. Cuando hablamos de quebranto de género, no solo estamos hablando de homosexualidad, sino estamos hablando del macho alfa, por ejemplo, que es más típico en nuestro, hoy por hoy, el bullying famoso en nuestra cultura, ¿no? El matón del grado era en mi época, ahora se dice bullying, usamos un anglicismo para el matón, ¿no es cierto? Bien, homosexualidad, obviamente, como habíamos dicho, una necesidad legítima, se sexualiza y busca una necesidad de afecto, cariño e intimidad, se busca satisfacerla de una manera sexual o erótica. Jamás se va a encontrar plenitud en la práctica de la homosexualidad. Y esto lo digo porque yo por un tiempo en mi vida, por un par de años, me involucré en el mundillo homosexual, ¿no? Buscando a ese amante perfecto que pudiera hacerme sentir pleno y como varón. Pero yo no necesitaba otro varón para completarme, yo necesitaba convertirme en uno. Y esto el Señor me lo mostró a mí, ¿no? Parte de la sanidad de la atracción al mismo sexo. Y esto es muy importante que diferenciemos y distingamos que una cosa es sentir una atracción, un deseo hacia alguien del mismo sexo, y otra es la práctica de la homosexualidad. Por favor, ojo al piojo, decimos en Argentina, por favor no nos confundamos, no es lo mismo. Hay personas que sienten un deseo por alguien de su mismo sexo, pero no lo llevan cautiva a esa persona al corazón, ¿no? No tienen relaciones sexuales en su mente con esa persona. Porque el Señor nos dijo ayer en Mateo 5:28, el que ve a una mujer y la codicia, el que ve a una persona que no es su cónyuge y la desea sexualmente, dice, ha cometido adulterio, infidelidad de corazón. ¿Cuántos hombres heterosexuales desean una mujer, la contempla que es hermosa, pero no tienen fantasía sexual con ella y no pecan sexualmente con ella, ¿no? Si un hombre ve a una mujer, le resulta atractiva, ¿ha cometido pecado? Por supuesto que no. Lo mismo sucede con la atracción al mismo sexo. Personas que por todo este desarrollo de una década de la distorsión del quebranto de género que yo decía, siente un deseo, una atracción, eso no lo convierte eso no es un pecado en sí. Dios no nos condena por tener un deseo, una tentación, ¿no? Ciertamente es un síntoma, es un indicio de que algo nos salió bien, ¿no? Porque Dios no nos creó para que tuviéramos ese tipo de atracción, ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Pero quiero hacer esta extensión porque conozco personas que, y quizás en nuestras iglesias, y nos toca ciertamente en el Ministerio de Restauración tratar a hombres y mujeres que tienen deseos y atracciones hacia otros del mismo sexo, pero no necesariamente toman esos deseos por sus manos y cometen el pecado de homosexualidad, ¿no? Practican. Una cosa es tener un deseo, decir, bueno, yo tengo este deseo y yo voy a hacer lo que quiera con este deseo. Eso es diferente, mis hermanos. Así que tengamos cuidado. No es lo mismo tener una atracción hacia alguien del mismo sexo que practicar el pecado de homosexualidad, ¿no? Porque está fuera de lo que Dios ha establecido un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, como vimos al principio, ¿no? Como digo, aquí las necesidades emocionales se erotizan. De manera inconsciente buscamos plenitud en una imagen masculina o femenina, en el caso del lesbianismo, ¿no? Que nos complete. Porque hay un tremendo déficit de cómo esa persona se percibe a sí misma como varón o como mujer. Y es allí donde comienza realmente el proceso de restauración. Decir, bueno, yo tengo deseos de intimidad, de identificación, de afecto físico, de afecto masculino, pero no lo debo
suplir de esta manera erótica o sexual, ¿no? Cuando se rompe ese eslabón de la erotización y de la sexualización de la necesidad emocional, psicológica, afectiva, es donde comienza el camino hacia la libertad de la atracción al mismo sexo, de la homosexualidad. Así que es muy importante. Si usted desea información al respecto, tome nota, por favor, de del Ministerio de Restauración. Por un momento yo voy a poner allí, para tener un pequeño break, los teléfonos, el WhatsApp del Ministerio de Restauración. Mire, estamos en la página web, usted búsquenos en Facebook, si nos quiere hacer like en Facebook, en la fanpage, para que todas estas sesiones gratuitas que nosotros impartimos le aparezcan en su perfil de Facebook. También estamos en Instagram como Ministerio de Restauración ARG. Todos estos videos que hacemos están grabados gratuitamente en nuestro canal de YouTube, y allí tiene el ministerio del teléfono de WhatsApp. Por favor, comuníquese si usted necesita ayuda o si conoce a alguien que necesite ayuda en esta área de quebranto de género. Amén. ¿Me sigue todavía? ¿Está allí conmigo? Bien. Bueno, vamos a continuar viendo los efectos en los varones. Bien. Visión débil de lo masculino, ¿verdad? Hombres que crecieron en familias matriarcales, ¿no? Esto se llama misandria, ¿no? Cuando el hombre es pisoteado, el hombre es aplastado, el hombre es maltratado, porque crecemos en familias donde estaba mamá siendo abusada, siendo abandonada, siendo descuidada por papá, y dijimos, si ser hombre es ser eso, olvídate, ¿no? Uno de los rótulos que mi madre usaba para dirigirse a mi padre era el cretino. ¿Dónde está el cretino de tu padre? Ah, allí viene el cretino de tu padre. Imagínense, no era de esperarse que luego yo tuviera problemas identificándome con este cretino. ¿Quién quiere identificarse con un cretino, verdad? Así que esto es importante. Incapacidad para ser cabezas del hogar, hombres que crean relaciones de dependencia con mujeres por su inseguridad, porque fueron dependientes emocionalmente con mamás y trasladan estas dependencias emocionales a otras mujeres, actitudes pasivas ante la vida, falta de carácter, determinación, y la famosa crisis de masculinidad que vemos en esta cultura de machismo y matriarcado. ¿Cuáles son algunos de los efectos del quebranto de género en las mujeres, no? Allí estamos, we can do it. Muchos crecimos con estas mamás súper poderosas, y no estamos criticando, por favor, no estamos vilanizando ni ridiculizando a nuestros progenitores, por favor. Lejos estamos de querer hacer esto, sino de ayudarnos a ver cómo estas cuestiones del desarrollo de la manera como nos percibimos como hombres o como mujeres está íntimamente ligado a las relaciones que tuvimos con esos referentes de masculinidad y de feminidad. Rebeldía. Muchas mujeres se rebelaron contra el machismo, ¿no? Si ser hombre, si estar casado es esto, olvídate, ¿no? ¿Cuántas mujeres desprecian lo masculino porque vio a su papá tratando vilmente a su mamá? Hereda una visión vil de la mujer que luego quiere referir. ¿De dónde viene el feminismo? ¿No? No nace en Marte, ¿no? Nace de muchas mujeres que fueron víctimas del abuso de sus padres, vieron a sus madres ser tratadas mal, ¿no? Denigradas, abusadas, los adulterios y las infidelidades. Al ver a su padre maltratar a su madre, reacciona a la herida mostrándose fuerte. No, tú no vas a pasar sobre mí, ¿verdad? Visión de los hombres como peligrosos, como una amenaza, así que me voy a distanciar de los hombres. Necesidad de mostrar supremacía. Las mujeres somos supremas, somos superiores a los hombres. Esto lo vemos en esta hostilidad, esta espada empuñada de muchas mujeres hacia los hombres. Lo vemos en círculos académicos, círculos empresarios, círculos ministeriales. Me toca lamentablemente decir que en muchas iglesias se ve esta puja que hay entre
hombres y mujeres, lamentablemente mujeres que no han sido sanadas de estas heridas de padre, heridas paternas, ¿verdad? Independencia, rigidez, competitividad. Ciertamente el lesbianismo, muchas mujeres no necesariamente desarrollan el lesbianismo, otras sí, ¿no? Ese vacío doloroso de conexión, de nutrición, de cariño, de ternura maternal, se sexualiza, se romantiza, ¿no? Toma un carácter romántico, ¿no? Y la mujer comienza a fantasear con otras mujeres, pero en esencia es una necesidad de intimidad, de afecto, que la niña se desapegó de su mamá porque la vio como una debilucha. Yo no quiero ser como ella, no me quiero identificar porque si eso es ser mujer, no me conviene. No quiero sufrir como sufre una mujer, así que me voy a desapegar de lo femenino. Y algunas caen en brazos de otras mujeres, ¿no? Que reflejan esta maternidad, reflejan esta ternura, buscan en vano la plenitud a través de símbolos maternos falsos, ¿no? Persigue dependencias emocionales, ataduras románticas, adictivas, pueden separarse de la madre como resultado de la percepción de víctima en relación al papá, al esposo, ¿verdad? Y otras mujeres que dicen, bueno, ser mujer es esto, tengo que permitir el abuso. Mujeres que nacen temerosas de los masculinos, ¿verdad? Lo ven como una amenaza, internalizan el trato abusivo, lo ven como normal. Bueno, los hombres te fajan, decimos acá, ¿no? Los hombres pegan, los hombres maltratan, los hombres basurean, los hombres denigran. Y bueno, hay que acostumbrarse a esto. Y muchas mujeres hacen las paces con ese machismo, ¿no? Con ese desprecio. Se llama misoginia, el desprecio, la deshonra, la denigración de la mujer, ¿no? Acepta como parte de su identidad, ¿no? Y propósito la dependencia servil a los hombres, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no? Y tratamos en nuestro ministerio muchas mujeres que por años se someten, permiten los abusos porque es lo que vieron en sus familias, en sus noviazgos, en sus matrimonios, ¿no? Bueno, el narcisismo es tanto para los hombres, para mujer, ¿no? Esto se ve muy claramente en muchas personas. También aquellos que realmente la imagen clara en cuanto a lo que Dios quiere con respecto a lo masculino o a lo femenino se pervierte, ¿no? Queremos elaborar, ¿no? Esta superimagen de este superhombre y de esta supermujer para, a partir de esta imagen, causar atención, afirmación, alabanza, ¿no? Halagos de los demás, buscar plenitud en eso, en una imagen muy engrandecida de uno mismo, ¿no? Una idealización de una imagen que a uno le gusta proyectar. Y esto lo vemos, el narcisismo en todos los círculos, ¿no? Cambiar la adoración de Dios por adorar a otras personas. Ciertamente esto está condenado en la palabra, allí dejo esto, ¿no? Los que cambiaron, ¿no? La gloria de Dios, el culto racional, por otras maneras falsas de amor, ¿no? Y de devoción. Dios nos hizo para que los hombres y las mujeres nos complementemos, no que compitamos, no que nos sojuzguemos, sino que nos complementemos. Esto fue el diseño y la intención de Dios, ¿no? La complementariedad. Y esto es lo que Dios quiere para los hombres y las mujeres en el cuerpo de Cristo. A tanto mayor honra nos brindemos los hombres y las mujeres, tanto más vamos a poder reflejarle. Miren, ya para ir terminando, porque he hablado, más de una hora, discúlpenme. Ya vamos, vaya tomando preguntas, la vamos a ir tomando al final. En Juan 13:35 el Señor dice, de esta manera sabrán que son mis discípulos, de la manera como se aman los unos a los otros. Es decir, que el verdadera
sello, verdadero sello, la distinción de un discípulo de Cristo y de un cristiano, no es el rótulo de cristiano evangélico, no es si mi iglesia tiene 100 años o 2000 años, no es cuán grande es el templo, no, no, no. Dice, sabrán que son mis discípulos de la manera como se aman los unos a los otros. Así que, ¿cómo nos estamos amando? Y el quebranto de género es lo que hace, fractura nuestra capacidad para amarnos. Porque al no tener claridad en cuanto a nosotros mismos, como hombres o como mujeres, no hemos hecho las paces con nuestra masculinidad, en el caso de las mujeres con su feminidad, no estamos plantados como hombres, no hemos abrazado ese don, ese regalo de lo verdaderamente masculino o femenino, ciertamente no vamos a poder amar bien, no vamos a poder reflejar la imagen de Dios, ¿no? Y si no reflejamos la imagen de Dios, no vamos a poder ser portadores. Por eso es muy importante que identifiquemos estos quebrantos. Mire esta imagen. ¿Qué situaciones sucedieron? Y es aquí donde uno tiene que permitir al Espíritu Santo comenzar a trabajar en las raíces de estos quebrantos. No, Señor, ayúdame, muéstrame por qué tengo aversión a las mujeres, ¿no? Porque tengo temor a que las mujeres me controlen, me abrumen. Tiene que ver porque mi mamá era como un pulpo que me quería sojuzgar, sofocar. O por qué tengo adicción a las mujeres. ¿Cuántos hombres? Hoy por hoy la adicción sexual. ¿Qué sucedió, Señor? ¿Por qué tengo atracción hacia otro del mismo sexo? ¿Por qué rechazo mi propia sexualidad, mi propio género? ¿Por qué me siento inadecuado, me siento inseguro, me siento temeroso como hombre? No necesariamente que tenga atracción al mismo sexo. ¿Cuántas mujeres se sienten inseguras, insuficientes, inadecuadas en su feminidad? Y ciertamente, cuando no hacemos las paces con nuestra propia sexualidad, con nuestro género, como hombres, como mujeres, no vamos a poder amar bien, no vamos a amarnos bien a nosotros y no vamos a poder amar bien a los demás. Visualizar las heridas y los efectos establece una base para la sanidad. Es decir, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó, Señor? Ayúdame a identificar, a ver mi corazón, los huecos que hay allí en mi alma. Y es allí donde un desarrollo agresivo en la intimidad con el Espíritu Santo te va a ayudar a poder vislumbrar, identificar estas áreas en tu vida, ¿no? No como un mero ejercicio psicológico, por favor, no se confunda, no se confunda. No es ir como tener una espinita, ir en búsqueda del dolor y ver, no, no, no. Señor, ¿qué pasó? Ayúdame a identificar para tú sanar. No nos autosanamos, mis hermanos. Por favor, no comete el error que muchos cometen. Creen que son llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios en la Biblia. Somos todos parte de un cuerpo, ¿no? Y estas heridas surgieron en un contexto relacional. Y Dios usa un contexto relacional para sanarnos. Hay una hermana, Esli Carvalho, una hermana brasilera, que dice, si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Nadie desarrolló una aversión al propio sexo, a su propia sexualidad, en una isla desértica en el Pacífico, ¿verdad? La desarrolló en un contexto relacional como acabamos de ver. Por lo tanto, si las relaciones te hirieron, Dios usará las relaciones en Él para sanarte. Amén. Y es aquí donde muchos vamos a tener que sanar heridas de iglesia, porque hasta aquí muchos dicen, bueno, Mauricio, todo muy bien, yo contigo, tú conmigo, yo con el Señor, pero no me vengas a hablar de la iglesia, yo en la iglesia no creo, son todos unos hipócritas, no sé. Y puede que muchos hayan tenido experiencias negativas, si es tu caso, hayan sido heridos por la iglesia. Tienes que extender el perdón, tienes que aprender a perdonar, ¿no? Porque no conozco otro contexto establecido por Dios para la sanidad íntegra del hombre y de la mujer que no sea la iglesia de Cristo. No hay llanero solitario. Si bien los tiempos devocionales son tremendamente importantes, buscar tu relación con Dios,
pero vas a tener que abrir la puertita del cuartito devocional y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito confesar mi pecado, necesito, como dice Santiago, oren unos por otros, Santiago 5:16, y confiésense unos a otros. ¿Para qué? Para que sean sanos. La sanidad viene cuando buscamos confesar, ¿no? Esto es muy importante, mis amados, ¿no? Examinemos nuestro corazón. Permitámosle al Señor que nos ayude a identificar estas áreas en nuestras vidas, ¿no? Y permitir que su palabra, que su verdad comience a traer luz a tantas mentiras que hemos creído. Porque mucho de esto, el quebranto se produce por concepciones erróneas, falacias, las que hemos creído y en las que no hemos sostenido, ¿no? ¿Qué debemos hacer, mis amados? Aprender a decir, uy, che, esto pasó en mi corazón, esto fue doloroso. No rehuirle al dolor. Muchos tenemos una gran, sobre todo los hombres, las mujeres tienen mayor capacidad de resistir al dolor, pero los varones no nos gusta sentir el dolor. Dios quiere personalizar su sanidad en nosotros mediante palabras, ponernos en momentos para escuchar al Señor trayendo sanidad, permitir que Él salga a nuestro encuentro, mostrando las áreas que están dolidas y las mentiras que hemos creído con respecto a nosotros, con respecto a los demás. Es fundamental que busquemos el apoyo, mis hermanos, las oraciones de alguien de confianza, alguien que haya caminado un poquito más, un trecho más en los caminos con el Señor, ¿no? Y animarse a confiar en las relaciones, ¿no? Para tomar esas decisiones que el Señor le dijo, vete y no peques más. Toma mejores decisiones, ¿no? Eso es muy importante. Y ciertamente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las paces. Y esto va a llevar un tiempo, porque no es fácil muchas veces hacer las paces. Tenemos que perdonarnos, tenemos que soltar perdón hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio género, nuestra propia sexualidad, en el caso de los varones. Yo tuve que hacer las paces con mi papá, tuve que perdonar a mi progenitor, porque a través de esa relación defectuosa con él, ciertamente yo no absorbí esos nutrientes de identificación, intimidad, de cariños, de afecto masculinos. Yo me desidentifiqué de él, ¿verdad? Yo odié a mi madre por cómo lo basureaba a mi padre, como, digamos, yo tenía unos mambos, decimos aquí en mi país, unos traumas terribles con respecto a la sexualidad, ¿no? Y Dios, a través de un largo periodo, comenzó a traer claridad para hacer las paces. Primero con mi propia sexualidad, con mi propio género, es decir, yo no necesito a los varones de esa manera sexual, tengo necesidad de afecto masculino, de intimidad, de proximidad masculina, pero no de una manera erótica o romántica, ¿no? Y es allí donde tuve que comenzar a hacer amistades masculinas, varoniles, saludables, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, que me nutrieran emocionalmente, que me firmaban como varón. Y comencé a crecer en esa armazón, ¿se acuerda el armazón que le contaba? Y afianzarme en mí mismo como varón y decir, yo soy varón y no necesito estas otras manifestaciones falsas de mi masculinidad. Yo necesito estas manifestaciones verdaderas, comenzando por la del Padre. Recuerdo una epifanía tuve, una revelación tremenda. Luego de haber luchado con el Señor, estaba leyendo cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, del bautismo, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es como si el Señor me estuviera diciendo a mí mismo eso, porque yo estaba en Cristo, y yo ahora podía escuchar esas palabras de afirmación con respecto a mi persona, a mi masculinidad, que yo era su hijo. Yo no era más un huérfano, ya no era más un ilegítimo, sino que Él era mi padre y yo era su hijo y tenía que comenzar a estar en reacción a mi papá. Yo estaba en reacción a Dios. Así que a medida que el Señor fue restaurando y sanando mis heridas paternas, comencé a relacionarme saludablemente con Dios y a recibir esa afirmación, primero de Dios y luego de otros varones de manera saludable. Lo mismo se les
sucede para las mujeres, ¿verdad? Y ya cuando, luego de un tiempo de afirmarme en mi masculinidad, luego de estar allí, ciertamente en los brazos del Padre, de sentirme lo suficientemente varón, dejé de comenzar a desear a otros varones de esa manera, ¿no? Y comenzaron a surgir sentimientos genuinos, reales hacia el otro, hacia lo que me complementaba, ¿no? Y tuve realmente allí a mis 25, a los 27 años, una segunda pubertad, ¿verdad? Comenzar a ver a las chicas con otros ojos, porque Dios estaba estableciéndome como varón y estaba reencauzando mi corazón masculino, y pude comenzar a anhelar y a ver a una mujer tal cual como Dios quería que la viera. Y es así como conocí a mi esposa Daniela, con la cual luego de 18 meses de estar de novio nos casamos. Ya vamos a cumplir 17 años de casados, y juntos hemos podido llevar este ministerio adelante. Así que si Dios ha podido conmigo, mis hermanos, también va a poder contigo, va a poder con ese ser querido, ¿no? Me gustaría poder abrir un tiempo con respecto a estas preguntas y respuestas, porque ya he hablado harto, ¿no? Voy a poner aquí que recuerden conectarse con el Ministerio Restauración. Pueden hacer una pregunta a todo el grupo. Usted allí en el chat de Zoom puede preguntármela directamente aquí. Si quiere habilitar su micrófono, por favor, hágalo a todo el mundo. Lo puede hacer sin ningún problema. Yo voy a responder algunas preguntas a partir de ahora. Aquellos que deseen, tienen alguna inquietud de cómo algo que haya surgido, por favor, este es el momento de poder plantear esas preguntas. Muchas gracias. Adelante, no tengan vergüenza. Hagan las preguntas, por favor, que quieran hacer. O por privado, o habiliten su micrófono y háganla al micrófono. Denle. Están bastante callados. Hola Mauricio, Lorena de Chile. Hola Lorena, bendiciones. Cuéntanos. Tenía una duda que todavía no me queda bien claro, el tema de la codependencia y la dependencia emocional. ¿Eso surge también desde la niñez? Qué buena pregunta. ¿Cómo surge la dependencia emocional y la codependencia? Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. Dependencia emocional es la tendencia idolátrica de uno de buscar satisfacerse emocionalmente de otro y necesitar esa relación, ese otro, para sentirse pleno, sentirse seguro, ¿no? Ese es el dependiente emocionalmente. Y el codependiente es aquel que brinda esa seguridad. Yo te voy a ayudar a ti, yo voy a ser tu Mesías, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Ven a mí, tú que estás cansado de trabajar. Es el típico, y esto juega, lo digo así, no para ridiculizar, ¿verdad? Pero en muchos, en los círculos de consejería, de acompañamiento pastoral, surgen mucho de esto. Hay muchos enlaces, ataduras emocionales entre hombres, hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y el meollo de la cuestión es necesidades legítimas que no han sido satisfechas en tiempo y forma,
Y para dar respuesta a tu pregunta, sí. Las semillas comienzan a plantarse en la niñez, ¿no? Cuando ese niño no ha sido afirmado en su persona, cuando ese niño ha crecido inseguro, cuando se le han dicho que eres un inútil, que eres un inservible, que eres un bueno para nada, esa persona surge, crece carente de esas necesidades de afirmación con respecto a su persona, ¿no es cierto? Y luego se va a presentar la necesidad de que tarde o temprano esas carencias afectivas, carencias emocionales, que no fueron suplidas en tiempo y forma, son suplidas de maneras equivocadas. Comienza una relación quizás con una persona que va a esa congregación, lo saluda, lo invita a esa reunión y le llama por teléfono. Y hoy por hoy, a través de las redes sociales, a través de este tiempo de pandemia que se nos ha visto privada la facultad para relacionarnos de manera presencial, se han precipitado muchas dependencias emocionales y codependencias, ¿no? Personas que no están afirmadas en su verdadera identidad en Cristo. Y cuando uno no está afirmado en quien Dios dice que soy amado por Él, que soy completo en Él, que soy pleno en Él, ciertamente voy a buscar esa plenitud, ser completo en otro, ¿no? Y lo voy a encontrar. Siempre voy a caer, ¿no? Si tengo huecos en mi corazón, voy a caer en los brazos de alguien que va a suplir estos baches y estos huecos en mi corazón. Así que la dependencia emocional y la codependencia van mano a mano y se comienzan a plantar esas semillas de inseguridad, de insatisfacción, de falta de autoestima, le dicen algunos, desde la infancia y de la niñez, ¿no? ¿Cómo ganamos para Cristo a un homosexual? Me pregunta una persona aquí a todo el grupo. De la misma manera que ganarías a cualquier persona a Cristo. No hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Cómo ganamos una persona a Cristo? Primero, siendo reflejos nosotros de Cristo. ¿Estás viviendo una verdadera vida en Cristo o estás viviendo una vida religiosa evangélica, que tu vida es solo una fachada? ¿Está Cristo siendo emulado en tus palabras, en tus acciones? Las personas ven esto, homosexuales o no, no importa, y van a decir, esta persona no es un fariseo, esa persona es genuina, tiene algo y yo quiero ser como esa persona. ¿Qué tiene él o ella que yo no tengo? ¿No? El cristiano verdadero emite una fragancia de reino que es muy apetitosa, muy seductora a aquellos que no lo tienen a él, ¿no? Así que mi pregunta es, ¿qué fragancia estamos como iglesia emanando? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Un evangelio de juicio, de condenación? ¿O estamos viviendo primero ese evangelio de la gracia y de la misericordia nosotros, ¿no? Si tú estás viviendo un evangelio de reino, un evangelio verdadero, si tú estás plantado en Cristo, ciertamente tienes todos los recursos para hablarle a cualquier persona de Cristo, ¿no? Todos tenemos que morir, no importa si es homosexual, bisexual, trisexual, heterosexual, hay que morir. Para llegar a Cristo hay que morir, ¿no? Y todos tenemos que morir a las falsas maneras a uno mismo y a las falsas maneras en que nos hemos identificado, llámese de manera homosexual o de cualquier otra manera falsa que nos hemos identificado, ¿no? De la misma manera que deberíamos alcanzar a cualquier persona. Tenemos que ser canales o conductos o puentes de amor al corazón del Padre. Si tienes un ser querido que practica la homosexualidad,
estás siendo un religioso farisaico que estás diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Hay en tu vida áreas de pecado que tú estás haciendo concesión? Tú deberías arrepentirte y buscar a Cristo primero en tu vida, ¿no? Así que evangelizamos a las personas que practican la homosexualidad como cualquier otra persona que practica una manera falsa de identidad, ¿no? Fuera de Cristo, cualquier identidad fuera de la cruz es una identidad falsa. ¿Cuántas entidades falsas hay heterosexuales a las cuales tenemos que morir, verdad? Y renunciar, tomar su cruz y seguirlo a Él. ¿Qué pasa si la persona con AMS no identifica ningún problema que lo haya llevado? Puede que el Espíritu Santo no sea el tiempo de revelárselo, ¿no? Puede que haya quizás una renuencia a no querer ver esas situaciones en su vida, ¿no? En mis 20 años de ministerio, ciertamente nosotros solamente hemos tratado con personas que han estado conscientes de su necesidad espiritual. ¿La homosexualidad está siempre relacionada con el abuso sexual? No, no necesariamente, pero sí en un gran porcentaje, tanto hombres y mujeres que han desarrollado atracción hacia otro del mismo sexo, han sido abusados sexualmente, y hay diferentes manifestaciones de abuso sexual que puede ir desde una mirada lujuriosa de un adulto hacia un niño, un toque físico inapropiado, hasta la misma violación sexual, ¿no? O esclavitud sexual. Pero sí, ciertamente el abuso sexual, de la naturaleza que sea, tiene un poder muy destructivo con respecto a la imagen de ese niño, cómo él o ella se percibe a sí mismo como varón o como mujer. Distorsiona ciertamente el quebranto, la imagen masculina o femenina del niño o de la niña. No sé si ya lo tienen, les volvemos a pasar allí los links. Escríbanos, queríamos comentarles que si usted está interesado en buscar ayuda para su propia vida, si tiene algún área no solamente de quebranto de género, sino de quebranto emocional, relacional y sexual, hemos desarrollado diferentes programas online donde impartimos este tipo así de plenarias, donde oramos por las personas, ministramos, donde, bueno, usted ingresa a una plataforma virtual y se somete a un programa de acompañamiento online. Le animamos a que quizás usted no sea el que tiene el problema, tenga un ser querido. Por favor, escríbanos, allí están los datos del Ministerio de Restauración. Estas situaciones no se van a pasar o uno encontrar libertad solo porque tenga buenos deseos. No nos cansamos de ver hombres y mujeres brutalmente honestos que vienen al Ministerio de Restauración y reconocen que necesitan ayuda. Pero con meros deseos no basta. Se necesita buscar ayuda y saber que hay ayuda y que en Cristo podemos ser libres. Si el Hijo los liberare, seréis ciertamente libres, dice la palabra. Así que si Dios ha podido en mi vida y la vida de muchos otros, que usted podrá ver allí en los testimonios, en la página del Ministerio de Restauración, yo le animo a que usted investigue, que ingrese. Allí tenemos también videos gratuitos en YouTube con testimonios de hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que usted se anime a creerle al Señor. No importa si hace 1 año o si hace 5 años que usted lucha con este tipo de situaciones, o 20, o 30, o 40. Nunca es tarde para que la mano de la gracia y la misericordia salga a su encuentro. Así que, bueno, quería agradecerles, animarles. No sé, Miguelito, si tú tienes algo más para agregar, si algún hermano